Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa mañana. Damos gracias al Señor por el hecho de que nos podemos reunir como iglesia en este lugar. Le damos la más cordial bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Bienvenidos. A los que nos ven a través de las redes y de las distintas plataformas, bienvenidos. Les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar puestos en pie, vamos a orar, vamos a leer la palabra del Señor, vamos a cantar, luego vamos a hablar un momentito con la iglesia y después vendrá nuestra predicación. Señor, te damos gracias porque tú eres Rey, porque tú eres Señor, porque tú eres Dios de dioses, el único y verdadero Dios. A ti te honramos, a ti exaltamos, a ti te damos toda la gloria y todo el honor. Señor, gracias por permitirnos estar en este lugar en esta mañana. Gracias, Señor, porque el propósito que nos trae a cada uno de nosotros a este lugar es adorar tu nombre, Señor. Es buscar tu rostro. Queremos derramar nuestro corazón delante de tu presencia. Señor, que lo que estamos haciendo en esta mañana sea de todo corazón y dirigido por tu Espíritu Santo. Señor, gracias una vez más, porque si nos pudimos levantar en esta mañana, es por tu amor, es por tu misericordia y por tu gracia. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén y amén. El salmista David, el rey David, proclama en el Salmo 34, versículos del 1 al 9, unas verdades que cada uno de nosotros debemos recordar y debemos practicar. Nos dice el salmista David: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él, a Jehová, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice el rey David: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y nos exhorta a cada uno de nosotros: gustad y ver que Jehová es bueno, y dichoso el hombre que en él confía. Temer a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Usted está en las manos del Señor. Usted depende del Señor. Usted tiene una relación con ese Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. No le tema nada. No le tema las malas noticias. No le tema la condición de este mundo. Porque Él está con cada uno de nosotros. El salmista decía: Él envía a su ángel
porque su ángel está en derredor de aquellos que temen y honran al Dios de la gloria. Por eso es que como pueblo de Dios tenemos que cantar una y otra vez: bendeciré al Señor, porque Él me ha librado de todos mis temores, ha puesto mis pies sobre la roca firme, y no se moverán, mis pies no se moverán, no resbalarán, porque Él es el que nos sostiene en la palma de su mano. ¿Y quién nos podrá separar del amor del Señor?, decía Pablo en Romanos. Porque Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos alienta para seguir adelante, mi hermano, no importando nuestra condición, nuestra situación o la condición o la situación del mundo. Dios es bueno. Por eso es que tenemos que derramar nuestro corazón delante de su presencia y decirle todos los días: Señor, gracias, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, porque siendo yo enemigo tuyo, tú me amaste a través de tu Hijo amado Jesucristo, y ahora soy hijo tuyo y coheredero con Cristo en gloria. Cantemos: bendeciré al Señor.
Busquen sus Biblias. El Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. Yo quiero que usted escuche, que usted siga la lectura en la pantalla o en su Biblia de este relato, porque de este relato vamos a hablar unos minutos en este devocional. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Mi hermano, un relato escalofriante, un relato espantoso de la obra que hace el enemigo en la vida de una persona. Usted ha escuchado este relato y observe cómo el enemigo, cómo Satanás estaba obrando en la vida de este joven. Lo controlaba totalmente, a tal extremo que atentaba contra su propia vida el joven poseído por este espíritu inmundo. Y es interesante, y estoy trayendo esto en esta mañana haciendo un paréntesis en el devocional, porque muchas veces nosotros como cristianos nos olvidamos de la obra satánica que existe en este mundo. Estos días se ha estado hablando muchísimo en nuestra sociedad de un famosísimo concierto que vimos a través de distintos medios de comunicación. Nos enteramos, y por primera vez en la historia de este país, un canal de televisión desafiando posiblemente los reglamentos de la Comisión Federal de Comunicaciones, dio rienda suelta a su programación, y a través de un canal de televisión se proyectó y se presentó este concierto. Y hemos visto cómo muchas personas han glorificado el concierto, y no hay duda que representa
una proyección de este país al mundo entero. Y no hay duda que esa persona que se llama artista está dando a conocer a Puerto Rico en distintos lugares del mundo. Pero mi pregunta en esta mañana como pastor es: ¿a qué costo estamos proyectando a Puerto Rico? ¿Y qué tipo de enseñanza estamos permitiendo que fluya a través de todos los medios, de todos los canales? Porque no todos lo presentaron en vivo, pero todos han comentado lo que allí ocurrió. El relato que nosotros hemos leído de la palabra de Dios en esta mañana nos dice que Satanás es real. Y mire, Juan 10:10 dice que el ladrón no viene, refiriéndose a Satanás, no viene sino ¿para qué? Para hurtar, para matar y para destruir. Pero Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Primera de Pedro 5:8, nosotros vemos que Pedro nos exhorta, y nos exhorta a la iglesia, a que seamos sobrios y a que velemos, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, dice Pedro, anda alrededor buscando a quien devorar. Y Juan 8:44 nos dice que Jesús, hablándole a los religiosos de aquel entonces, les decía: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y sabe por qué se lo decía? Porque se habían levantado en contra del evangelio y en contra del ministerio de Cristo, tergiversando lo que hacía Jesucristo mientras estuvo caminando en esta tierra. Y les decía: y los deseos de vuestro padre ustedes queréis hacer. Él ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando el diablo habla mentira, de suyo habla, dice Juan, porque es mentiroso y es padre de toda mentira. Y he querido traer esto en esta mañana, mi hermano, porque es espantoso la forma en que nosotros vemos que se quiere justificar lo injustificable en este país. En un concierto donde se ofenden a las autoridades, se usa lenguaje soez, hay manifestaciones gráficas de sexo, se le canta a las drogas, se exalta el suicidio. Y la pregunta es: ¿tenemos autoridades gubernamentales combatiendo eso? El Departamento de Educación quiere preparar estudiantes con valores, pero no critican el concierto. La policía de Puerto Rico y las agencias que tienen que ver con la seguridad están espantados con la criminalidad y la delincuencia en este país, pero no critican un concierto donde se exalta la violencia. El Departamento de Salud, preocupados con la situación del COVID, pero no critica un concierto donde hubo multitudes allí. ¿Se llama eso hipocresía? La iglesia no puede caer en ese tipo de engaño. Nosotros tenemos que proclamar que todo lo que no sea para glorificar a Dios es pecado. Y aún los que supuestamente son religiosos, que están justificando este comportamiento y avalando, apoyando este concierto, la Biblia dice que el que se constituye en amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios a la misma vez. Y no podemos servir a dos señores. Estamos presentando el pecado como algo que no es espantoso. Ahora es cultural, ahora es artístico, ahora se justifica, los desnudos se justifican. No, eso es arte, pero la Biblia lo llama pecado. Y a menudo nosotros perdemos de vista lo terrible del pecado.
Y cuando lo hacemos, mi hermano, nosotros somos vulnerables como cristianos también a las mentiras seductoras de la tentación. Y tal vez esta sea una de las razones por las que hay historias como esta que acaba de leer nuestra hermana hace un momento en la Biblia. ¿Por qué hay historias como esta en la Biblia? ¿Por qué hay versículos como los que yo leí en la Biblia, mi hermano? Porque es una realidad. El enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Mi hermano, y el único lugar donde hay salvación es en Cristo Jesús. Usted y yo como cristianos no podemos claudicar en predicar el Evangelio. Usted y yo como cristianos no podemos claudicar en decirle al mundo que nosotros no vamos a aceptar conductas como esta porque nosotros nadamos en contra de la corriente de este mundo. La Iglesia Bautista Renacer no va a aceptar eso. Nosotros no vamos a claudicar en nuestra fe y le pedimos que el Señor nos fortalezca en este proceso. Mi hermano, hay historias como esta en la Biblia, como les acabo de señalar, que nos confronta amorosamente con dos cosas: la espantosa perversidad del pecado, pero a la misma vez la maravillosa gracia del Señor. Jesús se le acercó a aquel padre y le dijo: ¿qué tiene tu hijo? Y el padre abrumado y adolorido le explicó en detalle a Jesús lo que le pasaba a su hijo. Y Jesús tuvo compasión de aquel joven. Usted y yo, como cristianos, debemos mostrar nuestra compasión hacia aquellos que están perdidos sin fe y sin esperanza, mi hermano. Oremos por ellos. Vamos a hablarle a nuestros jóvenes. Seamos ejemplo en nuestros hogares. Hablemosle a los niños. Digamos a los niños y a los jóvenes que esto es inaceptable. No caigamos en la trampa de los sociólogos que dicen esto es una etapa cultural. Sí, porque todas las edades han tenido sus etapas. Lo que estamos viendo actualmente es una aberración de lo que es la realidad. Y ya lo malo no se le dice malo, se le dice bueno. Y no tan solo se le dice bueno, sino que se le exhorta al joven, al niño, al adulto a practicarlo, porque es bueno. Como iglesia no podemos claudicar. La iglesia está precisamente para hacer luz en medio de las tinieblas. Iglesia, nunca sucede algo bueno cuando la maldad está en el control del corazón de una persona. Oremos por los exponentes de esta música, para que el Señor tenga misericordia y en su soberana voluntad, si así a Él le place, que los salve y toque el corazón. Porque el pecado es realmente espantoso. El pecado es algo horrible, mi hermano. Y no podemos simplemente leer este relato y preguntarnos si la maldad es tan mala después de todo, porque ese es el problema, que nos vamos insensibilizando. Y comenzamos a justificar lo que es malo. Y decimos, no es tan malo de todas maneras. Eso siempre los jóvenes lo van a practicar. Mi hermano, y comenzamos a justificar. Y vamos distorsionando la verdad y la realidad de las cosas. Mi hermano, esta historia también fue escrita en la palabra de Dios para hacer algo más. Fue escrita para decirnos que la gracia salvadora de Cristo es real, que la sangre de Cristo que se derramó allí en la cruz del Calvario limpia de pecados. Y debemos temer al pecado, claro está, en su sentido moral. Pero no es una derrota, el pecado no es una derrota. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo contamos con la poderosa gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les pregunto, ¿vivimos conscientes de esta doble realidad? ¿Vivimos conscientes de que la iglesia nada en contra de la corriente?
Vivimos conscientes de que no nos podemos constituir en amigos del mundo, pero vivimos conscientes de que tenemos que presentar, de que tenemos que amar al que se pierde. Vivimos conscientes de que tenemos que pedirle al Señor que nos dé pasión por el que se pierde, por el que no conoce esta verdad bíblica, porque Dios no se la ha revelado. Mi hermano, si no hay quien les predique a estas personas, ¿cómo creerán? Si no hay quien les lleve el Evangelio, ¿cómo van a ser transformadas sus vidas? Pero yo exhorto a la iglesia en esta mañana a que seamos hacedores de la palabra del Señor. Posiblemente en nuestros hogares se nos están perdiendo nuestros hijos también, nuestros familiares. Pero yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué relación tenemos con el Señor? ¿Solamente vamos al Señor simplemente cuando lo necesitamos? ¿O estamos postrados día y noche delante de la presencia del Señor, pidiendo que nos ayude a que tenga misericordia de nosotros y tenga misericordia de los nuestros? Solamente habrá un futuro brillante para nuestros niños y para nuestros jóvenes cuando Cristo ocupa el lugar en el corazón de cada uno de ellos. Cuando entronicemos a Cristo en el hogar y presentemos a Cristo donde quiera que estemos, solamente en ese momento habrá un futuro brillante para nuestra juventud, para nuestros niños. Y recuerden que el ataque del enemigo directo en estos días es hacia los niños y hacia nuestra juventud. Que Dios tenga misericordia de nuestro pueblo. Hermano, el himno que vamos a cantar en esta mañana, y quiero que se pongan ahora en pie, lo hemos cantado muchas veces. El título es Tu pueblo dice gracias. Pero ayer mientras yo preparaba este devocional, yo me decía, Señor, pero ¿por qué yo te voy a dar gracias? ¿Cómo te podemos dar gracias como pueblo cuando muchas veces claudicamos en predicar este evangelio? ¿Cómo podemos darte gracias cuando muchas veces no salimos de estas cuatro paredes para adorar y llevar el evangelio a las comunidades? Iglesia, vamos a gastarnos para el Señor. Usted que es joven, gástese para el Señor. Porque posiblemente a la edad que yo tengo, yo simplemente le pido al Señor que me dé un día más para yo poder adorarle, para yo poder exaltarle, para yo poder presentar este evangelio. Y posiblemente a esta edad yo le estoy pidiendo al Señor, Señor, un día más para yo hablarle de Cristo a un alma. ¿Sabe por qué? Porque un día usted y yo estaremos delante de la presencia del Señor. Y allí tendremos que darle cuenta al Señor. Por todo lo que hicimos, con todo lo que Él nos dio. Esos talentos, esos dones que Él nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Iglesia, ¿cuánto tiempo tú le dedicas al Señor para estar en oración? Para buscar su rostro en su palabra, para escuchar su voz a través de la palabra de Dios. ¿Cuántas horas le dedicas para estar aquí congregados? Pero piensa, ¿cuántas horas le dedicas a otras actividades que el día en que tú cierres los ojos en este mundo se quedaron aquí? Porque de nada valen en la eternidad. Pero cuando tú le hablas de Cristo a una persona y Dios transforma el corazón de esa persona, tú has sembrado para la eternidad. Y la palabra dice que cuando esas obras sean probadas y pasadas por el fuego, permanecerán. Que donde quiera que el Señor te lleve, tú proclames a Cristo como Salvador y como Señor. Tu pueblo dice gracias.
Gracias, Padre, por tu misericordia. Te alabamos, Padre eterno. Y gracias, Señor, por tener la oportunidad de cantarte tus cánticos. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la certeza de acudir a ti en todo momento, Señor. En nuestros mejores momentos y también en nuestros momentos de prueba. Dios mío, en estos momentos te rogamos que sanes en tu voluntad al enfermo de nuestra comunidad. Te pedimos tu intervención a aquellos que descansan en tu Padre amado. Te rogamos por fortaleza también para todos los misioneros que llevan tu palabra aquí en nuestra isla y en otras partes alrededor del mundo, Señor. Padre, finalmente te pedimos, Señor, que nos enseñes hoy más de ti. Revélanos, Padre amado, tu palabra en el día de hoy. Dale de esa sabiduría tuya, Señor, al pastor en el mensaje de hoy. Danos también la sabiduría suficiente a nosotros, Señor, para el entendimiento de tu mensaje y que lo pongamos en práctica. Padre, te rogamos y te damos las gracias en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga. Qué bueno poder adorar al Señor, cantarle cánticos a Él. Y como decía esa alabanza última, esa alabanza nos prepara. Gracias, hermano. Esa alabanza nos prepara para la palabra de Dios. A través de esa alabanza, nosotros le decimos al Señor que nos muestre su camino, que nos muestre su palabra. Así que qué bueno saludarles a todos y a los que nos ven a través también de esta transmisión en esta hora. Como usted bien sabe, hoy comenzamos nuestra serie de sermones sobre el libro de Santiago. En esta hora, ya hoy comenzamos con el capítulo 1. La serie está titulada Una fe viva. Y eso es lo que estaremos viendo, lo que nos enseña el libro de Santiago sobre esta importante verdad de lo que es una fe viva, una fe que se refleja, una fe que es tangible, que las personas alrededor la pueden ver. Así que yo los invito, mis hermanos, que usted me acompañe a Santiago capítulo 1, versículos 1 al 8. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 8. Aquel que pueda estar en pie, lo invito a acompañarme a darle lectura al texto. Nuestro tema particular para esta mañana, basado en este pasaje, es creciendo en medio de las pruebas. Cómo el creyente crece aún en medio de las pruebas. Así que dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, versículos 1 al 8, de la siguiente manera. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Padre, gracias, Señor, te damos en esta hora por tu palabra. Gracias por tu iglesia, gracias por este grupo, Señor, de hermanos, invitados, familias que está hoy aquí, Señor. Nos hemos reunido con un propósito y es adorarte. Nos hemos reunido con un propósito y es recordar a nuestras propias almas lo bueno que tú has sido. Lo bueno que tú has sido enviando a tu Hijo a la cruz. Lo bueno que tú has sido dándonos salvación y vida eterna por gracia.
pero también lo bueno que eres todos los días para con nosotros, Señor. Y gracias porque aún en un mundo tan difícil como el que nos ha tocado vivir, gracias porque tú acompañas a tu pueblo. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos esa promesa de que tú estás con tu pueblo? Te pedimos en esta hora que hables a nuestros corazones, Señor, que nos guíes a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente mientras estudiamos tu palabra en esta mañana. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Como discípulos de nuestro Señor, nunca dejamos de crecer. Nunca llegará un momento donde algún creyente pueda decir, oye, yo he llegado a una etapa o a un momento donde no necesito crecer más. Incluso cuando estemos con el Señor en la eternidad, usted sabe que Dios es tan grande que usted lo seguirá conociendo toda la eternidad. Toda la eternidad estaremos asombrándonos de Dios. Toda la eternidad estaremos viendo su majestad, su eternidad. Así que cuando usted comienza la fe cristiana, usted comienza en un viaje, mi hermano, que no culmina. Un viaje de crecimiento. Pero en ocasiones son las circunstancias difíciles de nuestra vida, los capítulos más difíciles del libro, son los que proveen ese medio para que sigamos creciendo en el Señor, para que nuestra fe sea fortalecida. Esos capítulos difíciles que a veces no queremos que estén ahí, son los usados por el Señor para que nuestra fe crezca. Así que, como les decía, hoy comenzamos una nueva serie de predicaciones, en esta ocasión sobre el libro o la carta de Santiago. Esta carta usted la puede leer entre 10 y 15 minutos aproximadamente, es el cálculo. Si una carta tiene 5 capítulos, usted la puede leer completa, y yo lo he invitado anteriormente a hacerlo, y lo invito a que lo continúe haciendo para que conozca todas las verdades que están ahí para nosotros. Pero antes de entrar de lleno a la carta, noten que en el verso 1 ya se nos identifica al escritor. ¿Quién es la persona que está escribiendo? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Quién es este Santiago o Jacobo, que es el mismo nombre? ¿Quién es este Santiago que está escribiendo? Bien, este era un medio hermano de Jesús. Santiago era otro de los hijos que habían tenido María y José más adelante. De hecho, en la misma Biblia, en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 19, se nos dice, o se nos refiere a Santiago como el hermano de Jesús. Literalmente se le llama de esa manera. Y Santiago, al igual que los otros hermanos de Jesús, aquí terrenalmente, usted bien sabe, según los evangelios, no creían en él. No creían en Jesús. No creían que él era el Salvador, el Mesías. Y no fue hasta después de que Cristo murió, resucitó de los muertos, que la Biblia nos dice que Cristo, el Cristo resucitado, un día se le apareció a Santiago. ¿Y usted se imagina eso? Ese era el medio hermano de Jesús. En su ministerio terrenal, él no creía en él. De hecho, pensaba que estaba loco. Muere en una cruz romana, pero más adelante se le aparece resucitado. Eso cambió la vida de Santiago. Así que Santiago se convirtió en un importante líder, a tal punto que en la misma Biblia, en Gálatas, se le llama un pilar, uno de los pilares de la iglesia. De hecho, Santiago se convirtió, mis hermanos, en el pastor de la iglesia de Jerusalén. Probablemente el primero o uno de los primeros pastores de esa iglesia que estaba allí en Jerusalén. Así que cuando hubo el primer gran debate en la iglesia sobre el tema de los judaizantes, esta gente que no se conformaba con el solo Cristo, que no se conformaba con que solamente Cristo salva, esta gente que quería añadirle cosas al camino para que la gente se salvara, se hizo un gran concilio para debatir ese tema. Allí estaba Pablo, allí estaban los demás líderes de la iglesia primitiva, pero quien lideró ese concilio allá en Hechos capítulo 15 fue Santiago. Así que Santiago es una figura muy importante. En la historia ha sido conocido como Santiago el Justo por su vida de devoción. Decían que era un hombre que se pasaba de rodillas, mi hermano, y no era una metáfora. A veces metafóricamente usted puede decir, oye, esa persona vive de rodillas. O sea, usted está aludiendo a que esa persona ora mucho.
Hermano, pero no, se dice que literalmente Santiago, sus rodillas ya estaban callosas, tenían callos. Porque literalmente gran parte del día él la pasaba de rodillas orando. Era un hombre de oración. Pero hubo un tiempo en una gran persecución, o posterior a una gran persecución, en el año 62 después de Cristo, que Santiago encontró la muerte. Fue muerto como mártir por la causa de Cristo. Así que noten que en el verso 1 se nos está hablando acerca de quién está escribiendo. Ya les explico un poco acerca de quién era él, Santiago. Él se describe a sí mismo como un siervo de Dios y un siervo del Señor Jesucristo. Y noten lo que él está diciendo: siervo del Señor Jesucristo, quien era a su vez su medio hermano. ¿Y a quién él les está escribiendo? Nos dice el texto, verso 1, a las 12 tribus que están en la dispersión. Él comienza a saludar a estos grupos de hermanos. ¿Quiénes son las 12 tribus que están en la dispersión? Hermano, no es una referencia directa a las tribus de Israel, porque ya para cuando Santiago escribe, ya no existía tal cosa como esas 10 tribus identificadas a través de las cuales Santiago les pudiera escribir una carta. Ya para cuando Santiago escribe y se refiere a las 12 tribus que están en la dispersión, es probable que él se esté refiriendo, mis hermanos, a judíos que se habían convertido, a judíos que ahora eran creyentes, a judíos de Jerusalén que probablemente habían estado allí gritando: crucifícale, pero ahora vivían para Cristo, ahora vivían para el Señor, porque sus vidas habían sido transformadas. De hecho, es probable que esta carta la escriba Santiago como un pastor preocupado, porque imaginen esta escena. Nos dice el libro de Hechos que esa iglesia allí en Jerusalén sufrió una gran persecución. Bueno, a tal punto, usted recuerda quizá la historia de Esteban. Esteban tuvo que ser muerto, martirizado allí por la causa de Cristo. Y a causa de que Esteban murió, nos dice el libro de Hechos, la iglesia en Jerusalén se comenzó a dispersar, porque comenzaron a perseguirlos en gran manera. Y usted imagínese conmigo al pastor preocupado, el pastor de esta iglesia, porque sus hermanos, su congregación se ha tenido que dispersar por diferentes lugares. Y ahora lo que él está haciendo es lo siguiente: él se sienta un día, inspirado por el Espíritu Santo, y les escribe una carta. Y esta es la carta que tú y yo tenemos hoy, la carta de Santiago, escrita, mis hermanos, de forma particular y específica a un grupo de hermanos que habían salido por la necesidad de la persecución. Así que esta carta fue escrita más o menos entre el año 44 al 49, lo que hace que esta carta sea probablemente el libro más antiguo del Nuevo Testamento. O sea, lo que tenemos aquí en el libro de Santiago es probablemente el libro más antiguo del Nuevo Testamento. Antes de que se escribiera Mateo, antes de que se escribiera Romanos, mucho antes de que se escribiera Apocalipsis, ya se había escrito este libro de Santiago. Tiene más de 40 referencias al Antiguo Testamento. O sea, está lleno de metáforas, está lleno de sabiduría del Antiguo Testamento. De hecho, algunos autores le llaman a este libro el Proverbios del Nuevo Testamento. Así como en el Antiguo Testamento tenemos un libro de Proverbios donde está lleno de principios de sabiduría, pues así mismo lo tenemos tú y yo en la carta que vamos a comenzar a estudiar en esta mañana. La carta de Santiago a su iglesia perseguida. Pero para que usted tenga una idea de cuál es el énfasis de toda la carta, este libro tiene 5 capítulos divididos en 108 versículos. Y de esos 108 versículos, 59, más de la mitad, hablan acerca de la importancia de la obediencia, de la importancia de obedecer los mandamientos de Dios. Así que miren el énfasis del libro. Cuando usted ve todos los versos en un conjunto, la mitad de ellos están hablando de mandatos de Dios, de principios para obedecer. Pero ¿qué le podía escribir Santiago a un grupo de hermanos que habían tenido que huir a causa de la persecución? ¿Qué les escribiría? Piensa por un momento. ¿Qué les escribirías tú si pasara de la misma manera?
No necesariamente la posición de pastor, pero imagínense por un momento que nuestra iglesia tenga que dividirse a causa de una gran persecución. Y que no hayan medios digitales como existen hoy. El único medio es una carta. ¿Qué tú le escribirías a ese hermano que tuvo que huir con su familia a otro lugar? ¿Qué cosas tú le recordarías? Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a recordarle una gran verdad, que es la que veremos en esta mañana. Y es acerca de una fe que persevera. Es acerca de un crecimiento que se da en medio de las pruebas más difíciles que nosotros estemos pasando. Así que veremos de forma particular en esta mañana dos actitudes que debemos manifestar mientras enfrentamos las pruebas. Veremos cómo Santiago, escribiéndole a esta iglesia perseguida, a estos hermanos que se habían dispersado, les escribe y les recuerda que a pesar de la prueba que ellos estén pasando, ellos debían manifestar estas dos actitudes. Ellos deberían enfrentar la prueba con gozo, y en segundo lugar, ellos deberían enfrentar esta prueba siempre buscando la sabiduría de Dios. Así que acompáñenme ahí a lo que Santiago les comenta o les escribe en esta carta desde el versículo 2. Él comenzó a saludarlos, se identifica como el escritor, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Pero miren el mensaje que él tenía. Versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así que lo primero que Santiago le dice a esta iglesia que está sufriendo, que tuvo que dejar su país, su lugar, para huir y buscar refugio. Lo primero que Santiago le está diciendo: hermanos, yo los invito a que tengan gozo. Mucho gozo en el Señor, aun cuando se hallen en diversas pruebas. Por eso es que este primer punto usted lo tiene en su bosquejo. Esta primera invitación que Santiago le da a esa iglesia que estaba siendo perseguida y nos da a nosotros hoy también, es la importancia de tener una actitud de gozo aún en medio de las pruebas. Hermano, y noten la idea, una actitud de gozo. Cuando usted tiene una actitud de gozo, usted está comprometido a mantenerse gozoso, no importa la situación. De hecho, este mismo versículo, Santiago capítulo 1, versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente, escuchen cómo dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Usted se imagina esta familia que tuvo que huir por la persecución? Y de momento un día le dice: mira, llegó una carta de Jerusalén, del lugar donde tú huiste. ¿Y quién la está enviando? Bueno, pues la está enviando el pastor. ¿Y qué les dice? ¿Qué nos dice el pastor? Vamos a reunir la familia. Y cuando la familia se reúne para escuchar lo que su pastor le quiere decir, comienza diciéndole: hermanos amados, yo sé que ustedes están sufriendo mucho, pero aún en medio de este sufrimiento, yo los invito a que tengan una actitud de gozo. Así que Santiago anima a los creyentes a mantener esta actitud de gozo aún en medio de los tiempos difíciles. Porque él sabe que estos tiempos nunca son desaprovechados por Dios. Y él quiere enseñarle esto a la iglesia. David Platt, quien ha escrito unos libros muy importantes acerca del tema de las misiones de la iglesia, escribió en alguna ocasión sobre este tema, sobre este verso, lo siguiente. Él decía que no son las pruebas en sí mismas las que nos dan gozo. O sea, Santiago no le está diciendo: oye, tienes la familia dividida, gózate en eso. Tienes una enfermedad, gózate en eso. No, eso no es lo que está diciendo Santiago. No es la prueba misma la que nos causa gozo. Para entender este verso tenemos que entender esta realidad. No son las pruebas en sí mismas las que nos causan gozo. Lo que nos da gozo es saber que esas pruebas están en manos de un Dios soberano que usa esos problemas para bien. Miren la diferencia de ver las cosas. Cuando la Biblia dice gózate aún en medio de los problemas, no te está diciendo sé masoquista. Y no importa que estés sufriendo, saca una sonrisa donde no la tengas. No es eso, mi hermano. Es aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la enfermedad, tú puedes mantener una actitud de gozo
porque Dios es soberano, algo está haciendo en medio de este tiempo difícil. Así que miren a este pastor recordándole a esta iglesia esta verdad. Ustedes están pasando por muchas pruebas, pero no se enfoquen en las pruebas, enfóquense en Dios. Y si se enfocan en Dios, pueden tener gozo, porque su gozo viene de allá, de Dios, no de las pruebas. Así que esto es lo primero que Santiago quiere recordarle a la iglesia a la cual él les escribe. Pero usted sabe que no solamente Santiago recordó esta verdad a una iglesia que padecía persecución. Si usted, por ejemplo, va a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6 en adelante, escuchen lo que Pedro, otro apóstol, en una ocasión tuvo que decirle a una iglesia que estaba sufriendo algo parecido, que estaba sufriendo persecución, que estaban sufriendo pruebas. Allá en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6 en adelante, escuchen bien, se parece mucho a lo que Santiago le está diciendo a la iglesia acá. Pedro le escribe a otra iglesia, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mis hermanos, tanto Santiago como Pedro están mirando a sus iglesias y les están diciendo: ustedes pueden mantener una actitud de gozo, de alegría, porque su gozo y su alegría no dependen de los tiempos difíciles que estén pasando. Su gozo y su alegría dependen de su relación con Dios. Y como Dios nunca cambia, como Dios nunca muda su carácter, por eso usted puede tener todos los días, mi hermano, este gozo. Así que noten la idea. Vuelvo a repetirla porque es muy importante. No es un llamado a gozarte. Qué bueno que me chocaron el carro, qué bueno que tengo una enfermedad, qué bueno que tal cosa trágica ocurrió en mi vida. Eso no es el llamado aquí. El llamado es: oye, qué bueno que yo tengo un Dios que, a pesar de que me chocaron el carro, de que tengo esta enfermedad y de que tengo esta situación trágica en mi vida, qué bueno que yo tengo un Dios que está en control. Y eso me causa paz. Y eso incluso puede causar gozo en mi corazón. Aunque afuera haya una tormenta, en mi corazón puede haber paz. De hecho, usted como creyente, si es creyente esta mañana, usted probablemente, estoy muy seguro, lo ha experimentado. A veces usted piensa: oye, si a mí un día me dan esta noticia, yo no sé cómo voy a reaccionar. Una noticia trágica o algo así. Pero de momento, un día ocurre, te dan una noticia muy difícil, y aunque sufres, pero de momento en tu corazón inexplicablemente hay paz. Dice: ¿cómo ocurre esto? Es lo que Santiago le está diciendo a la iglesia. Le dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo, aun cuando se hallen en diversas pruebas. Pero específicamente, ¿por qué Santiago está inspirado por el Espíritu Santo? Pero ¿por qué Santiago le está animando a la iglesia a mantenerse gozosos aun cuando se hallen en diversas pruebas? La respuesta a eso está en el verso 3 y 4. La parte de atrás de su hoja del bosquejo. Miren conmigo los versos 3 y 4. ¿Por qué Santiago está animando a que la iglesia se mantenga gozosa aún en medio de las pruebas? Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ese versículo 3 y 4 podemos llamarlo el propósito de las pruebas. Santiago comienza con una exhortación. Noten que él no ha saludado a nadie individualmente como hacía Pablo normalmente, o dando una larga lista de cosas por las cuales él ora por los hermanos. Así hacía Pablo cuando escribía su carta. Santiago comienza refiriéndose a él mismo como el que escribe, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a quien les está escribiendo, y luego va al grano. Y directamente les dice: los invito a que se mantengan gozosos. ¿Por qué? Versos 3 y 4. Porque hay un fruto en medio de las pruebas.
Porque en medio de las pruebas hay algo que Dios está produciendo. Note lo que dice ahí. Sabiendo que la prueba, que la situación difícil que estás teniendo, produce algo en tu vida. Pero hermano, por eso las pruebas nunca son para ser desaprovechadas. Porque si tú eres un creyente, tú crees en Romanos 8:28 que todas las cosas le ayudan a bien. Todas. A los que son llamados, a los que son hijos de Dios. Tú puedes tener esa certeza de que aún en el tiempo más difícil que te encuentres, hay algo que Dios está produciendo en ti. De hecho, eso quizás nos quita el enfoque de estar preguntando, Señor, ¿y cuándo se acaba esta prueba? ¿Y cuándo se acaba esta situación? Todos queremos salir de los tiempos difíciles. Pero a veces el enfoque tiene que cambiar y podemos empezar a decirle a Dios, Señor, aunque esto no cambie, cámbiame a mí. Aunque de un día para otro mi circunstancia no cambie, porque usted sabe que a veces las cosas no cambian así de un día para otro. Dios puede hacerlo. Pero usted sabe por qué te deja ahí un rato. ¿Por qué me deja un rato ahí en la prueba? ¿Sabe por qué, mi hermano? Para que dependa más de Él. Para que ore más. ¿No se da cuenta que probablemente las veces que usted más ora son los tiempos donde más pruebas tiene? ¿No se ha dado cuenta de las veces que a veces usted tiene una devoción más cercana a Dios, está más comprometido con Dios? Son a veces los tiempos de prueba. Y Dios los utiliza, mi hermano. Dios no desaprovecha, Él las provoca, Él permite pruebas en nuestra vida. Porque Él está produciendo algo, dice el verso 3. Él produce algo en nosotros. Él produce paciencia. Algo muy difícil para nosotros, que vivimos en una era impaciente en todos los sentidos. Ese término paciencia se puede traducir como resistencia o perseverancia. Por eso le decía al inicio que Santiago está comenzando esta enseñanza hablando de una fe que persevera. En otras palabras, Santiago está diciendo, esa prueba está produciendo perseverancia en ustedes. Que sean más pacientes, que aprendan a esperar en Dios. Eso es lo que produce una prueba en tu vida. Porque cuando estás sumergido ahí, tienes que esperar en Dios. No tienes de otra. Así que hay algo que se está produciendo. Nuestro carácter está siendo formado en medio de las pruebas. Y tú dices, yo no tengo idea de cómo Dios está utilizando esta prueba para formar mi carácter. Si tú vienes a mí algún día diciéndome eso, en una consejería o aquí en el pasillo, ¿sabes qué te voy a decir? Yo tampoco. O sea, yo tampoco tengo idea de cómo Dios está utilizando esa prueba para formar tu carácter. Pero sí lo creemos porque su palabra lo dice, que Él está utilizando la prueba en los tiempos difíciles para formar tu carácter, para formar mi carácter, para que nos parezcamos más a Cristo. Al final de cuentas, el mismo apóstol Pablo, Cristo mismo habló de eso, refiriéndose a sus discípulos. La voluntad de Dios es que nos parezcamos más a Cristo. Es nuestra santificación. Y para nosotros, mi hermano, crecer en santificación, crecer en semejanza a Jesús, tenemos que pasar por pruebas. Él pasó por la cruz. Él es el ejemplo más grande de esto. Él pasó por la cruz. Y ahora nosotros nos identificamos con Él aún en medio de nuestro sufrimiento. Así que Cristo está siendo formado en nosotros. Algo se está produciendo. Estamos siendo perfeccionados. Miren el verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Hermano, literalmente este texto te está diciendo que los tiempos de pruebas son para perfeccionar a los santos. Que los tiempos de prueba son los que usa Dios para hacernos perfectos, para hacernos que nos parezcamos más a Él. Eso es como el alfarero cuando está trabajando duro con una pieza y le está dando calor y la está apretando y está rompiendo pedazos, pero al final es para darle forma. ¿Qué forma? Como dice el mismo Jeremías, no es la forma que la misma pieza quisiera tener. Es la forma que el alfarero ya en su mente había concebido. Y si tiene que pasarla por calor, la va a pasar por calor, porque él ya tiene una idea de cómo formar esa pieza. Y si tiene que quitarle algunos pedazos, se los va a quitar, porque él tiene en su mente una idea de cómo formar esta pieza. A la pieza que se está formando no le gusta eso.
Como a ti y a mí a veces no nos gusta los tiempos de prueba. Pero como creyente, mi hermano, debes mantener incluso una actitud de gozo, confianza, paz, sabiendo que algo Dios está produciendo en tu vida y en mi vida a través de esa prueba. Así que por eso el apóstol, por eso Santiago comienza de esa manera: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen, no importa la prueba que estén, sabiendo, teniendo esta certeza de que la prueba está produciendo algo en ustedes. La prueba está produciendo paciencia, la prueba está produciendo que esperen más en Dios. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para que seáis perfectos, para que Dios siga formándote. Así que aún en medio de la prueba que estés pasando o que pasará, debes preguntarte constantemente cómo Dios me está formando en medio de esto. El pastor Charles Spurgeon, pastor del siglo XIX en Inglaterra, escribió lo siguiente acerca de este tema. Usted lo tiene en sus notas. Con la bendición de Dios, las pruebas nos perfeccionan. Es lo que dice Santiago aquí, lo vimos. Los creyentes que han pasado por muchas y diversas pruebas exhiben una dulzura que nunca se ve en otras personas. Esos creyentes que han pasado por pruebas grandes, Spurgeon dice, oye, ellos exhiben algo. Y él conoció mucho del sufrimiento. No solamente de él mismo, él murió relativamente joven, a sus 50 y pico de años, sino también la Inglaterra que él conoció no es la Inglaterra de hoy. Había muchos niños pobres en las calles, que eran abandonados, huérfanos, que tenían que irse a trabajar largas jornadas para ganarse el sustento. Y Charles Spurgeon comenzó a trabajar con estos niños, buscando la manera de hacer orfanatos para ellos. Hizo orfanatos para ellos. También había muchas viudas y se hizo un centro para cuidar a las viudas, para los enfermos. Y así sucesivamente. O sea, él vio mucho sufrimiento. En un momento dado, él era el pastor de la iglesia más grande del mundo, que estaba allí en Inglaterra. Él conoció a mucha gente. Es lo que quiero enfatizar. Y él dice que los cristianos con más dulzura que él vio en su vida fueron aquellos que más pruebas habían pasado. Fueron aquellos que más habían sufrido. O sea, los tiempos de prueba habían producido algo en ellos. Los tiempos de prueba los habían formado. Así que al final de cuentas, mi hermano, eso es lo que hace el Señor. Y eso es lo que Santiago le está escribiendo a estos hermanos de su iglesia, que habían sido dispersados por la persecución. Él les escribe esta carta y les dice, hermanos, sé que están pasando tiempos difíciles, pero Dios está haciendo algo en ustedes. Y eso, no la prueba en sí misma, pero eso, el saber que Dios está haciendo algo en ustedes, debe causarle gozo, debe causarle paz. Así que en primer lugar, lo que hemos visto es esa actitud de gozo que se nos invita a tener. En segundo lugar, los versos 3 al 4, el propósito de las pruebas produce algo en nosotros, está diciendo Santiago. Y en tercer y último lugar, los versos 5 al 8. Noten que Santiago no detiene su mensaje aquí. Él le dice a la iglesia, ustedes están pasando por diversas pruebas, los invito a que tengan gozo en medio de ellas, porque Dios está haciendo algo en ustedes. Pero miren el segundo consejo que le da, y último para nosotros en esta mañana. Verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ese texto, normalmente usted y yo lo utilizamos fuera de su contexto. ¿En qué sentido? Simplemente estamos hablando de cualquier cosa y decimos, ¿sabes qué? Tienes falta de sabiduría, pídala a Dios para que te la dé. Y claro que es un principio general que Dios te va a dar sabiduría si tú se la pides, es lo que nos está diciendo aquí. Pero cuando usted lo mira en su contexto, en el lugar en que se encuentra, tiene más sentido. Porque el verso 5 está después del verso 2, 3 y 4. Y eso tiene una implicación importante. Santiago está hablando de las pruebas,
En el verso 5 lo que él está diciendo es esto: y si aún en medio de estas pruebas ustedes tienen falta de sabiduría, si aún en medio de estas pruebas ustedes no saben qué hacer porque se encuentran en una gran prueba y quieren buscar sabiduría, búsquenla en Dios. Si a alguno le falta la sabiduría, pídala a Dios porque Él se la va a dar. Miren esta promesa que Santiago está escribiendo aquí acerca de Dios. Si en medio de una prueba tú tienes falta de sabiduría porque no sabes qué rayos hacer, porque no tienes idea de lo que está pasando, todo está borroso. Si en medio de una prueba tienes falta de sabiduría, ve corriendo a Dios, pídele sabiduría a Él. Dice el texto que Él nos las va a dar. Pero el problema es que a veces nos acercamos a Dios con la actitud correcta. Y eso es lo que aborda Santiago en el verso 6 al 8. ¿Cuál es la actitud correcta con la cual yo debo ir a Dios en medio de la prueba para pedirle sabiduría? Para pedirle gozo. Verso 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada. Mi hermano, ve delante de Dios en medio de la prueba, pero ve con fe, creyendo. Ir con fe a Dios es ir creyendo. Número 1, creyendo que Él te escucha. Creyendo que tú no le estás hablando al aire acondicionado, al techo, al viento. Es lo primero. El hebreo nos habla de eso. Que para acercarnos a Dios, lo primero que tenemos que hacer es creer que Él está ahí, creer en Él. Creer que Él existe y que Él nos escucha. Y que Él tiene buena voluntad para con su pueblo. Pero en segundo lugar, esto implica también, cuando dice ahí que pidamos con fe, no dudando nada, implica creyendo en Él. Primero en que Él existe, en que Él nos escucha, pero también en que Él es poderoso para obrar en nuestra vida. Pidiendo con fe implica que el verso 5 dice: pídele sabiduría y Él te la dará. El verso 6 te invita a pedir con fe. Eso es ir a Dios y decirle: Señor, yo con fe, basado en tu palabra, te pido que me des sabiduría en medio de este tiempo difícil. Pide con fe, es implicando, creyendo que Dios te va a dar esa sabiduría. ¿Usted sabe qué, mi hermano? Porque si usted no pide con fe, mire cómo lo describe Santiago. Santiago usa muchas imágenes. ¿Sabe a quién se parece mucho? A su medio hermano, a Cristo. A la persona de la cual Él no creía, pero que ahora le servía. Cristo usaba muchas imágenes, las parábolas y todo eso. Pues ahora Santiago está utilizando unas imágenes, como veremos ahora. Miren cómo Él describe, desde el verso 6 en adelante, a aquella persona que se acerca a Dios, pero no pide con fe. Verso 6 dice: porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, así Él le llama a aquel que no pide con fe. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es una persona inestable, no tiene firmeza, no tiene sus pies sobre una roca. Y noten la imagen que usa Santiago. Santiago dice: si tú no pides con fe, si tú enfrentas la prueba con duda, no creyendo en Dios, no creyendo que Él está produciendo algo en tu vida, no gozándote en el Señor, no buscando su sabiduría en medio de la prueba, tú eres como las olas del mar, que no eres estable. Tú eres como las olas del mar, que hoy está aquí, no puedo decir mañana está allá, en segundos. Entonces usted sabe la ola, está aquí y en segundos ya regresó a otro lugar. Y ahora está aquí y en segundos regresó a otro lugar, ni siquiera el mismo. No tiene estabilidad. Noten la imagen que está usando Santiago. Aquel que duda, aquel que no pide con fe, es como esa ola del mar, que es inconstante en todos sus caminos, que es inestable. Pero por otro lado, mi hermano, podemos nosotros afirmar que aquel que se acerca a Dios con fe, que aquel que en medio de la prueba recuerda que Dios está produciendo algo en él y busca la sabiduría de Dios y la busca con fe, creyendo, aquel no está como la ola del mar, mi hermano. Podemos afirmar que ese está montado bien firme sobre una roca. Ese sí está seguro. Ese no está en el vaivén de las olas. Aquel que pide con fe.
Así que es importante que nosotros recordemos esta enseñanza, esta exhortación que Santiago le está dando a su iglesia. Cuando le está diciendo, hermanos, aun cuando se hallen en diversas pruebas, estén gozosos porque algo Dios está produciendo en ustedes, Dios los está perfeccionando. Y aun cuando se hallen en medio de estas pruebas y no sepan a dónde mirar y tengan todo borroso por los problemas y las dificultades, busquen a Dios, busquen su sabiduría, pídanle sabiduría a Dios. Pero cuando se acerquen a Él, pidan creyendo, pidan con fe. Porque si no, eres como la ola del mar, eres inestable. Hermano, esa fue la manera en la cual Santiago comenzó su carta a estos hermanos que se habían ido de su iglesia a causa de la persecución, animándolos a tener una fe que perseverara. Usted sabe, ese verso 5, ¿a qué nos recuerda? Cuando se nos invita a buscar la sabiduría de Dios. Nos recuerda el Proverbio capítulo 3, versos 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será esto medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Confía en el Señor con todo tu corazón. No seas sabio en tu propia opinión. No creas que las sabes todas. En otras palabras, el llamado es: no creas que tú puedes resolver tus problemas solo. Busca la sabiduría de Dios. Como decimos nosotros pueblerínamente, ¿te has roto la cabeza en algún momento tratando de buscar la solución para un problema? O sea, acabas de entrar a un proceso difícil en tu vida, una prueba. Y lo primero que haces muchas veces es comenzar a romperte la cabeza tú mismo diciendo: ¿y cómo yo voy a hacer esta prueba? ¿Y cuál es la solución? Y a veces se nos pierde el sueño incluso, pensando en eso, buscando la manera de resolver ese problema o salir de esa prueba en la que estamos. Mi hermano, permítame recordarle algo en esta mañana. Para salir del problema o de la prueba en que te encuentres, el llamado de la Biblia no es a que tú te encierres en tu cuarto y te rompas la cabeza tratando tú mismo de solucionar esa prueba. El llamado que acabamos de ver es: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y quizás tú necesitas recordarte esto a ti mismo en esta mañana. Quizás hoy mismo estás en un problema, estás en medio de una prueba y has estado envuelto en preguntas y preguntas en tu mente tratando de resolver eso. Pero te pregunto, ¿has acudido a Dios? ¿Has ido a Él diciéndole: Señor, dame sabiduría? Lo dice en tu palabra, que yo pida sabiduría y tú no la darás. ¿Has pedido esa sabiduría de Dios? Hermano, siempre la sabiduría de Dios es más segura que la tuya y la mía. Siempre la sabiduría de Dios es más segura que toda la sabiduría de los sabios del mundo. Así que busquemos esa sabiduría de Dios, pero pidamos con fe. Henry T. Mahan, que es un pastor, o fue un pastor del siglo pasado en los Estados Unidos, pastor bautista, escribió lo siguiente acerca de esas personas que Santiago describe como los inestables, aquellos que no piden con fe, aquellos que dudan. Él dice de estas personas: su mente está dividida, siempre está inseguro, se siente inclinado hacia Dios y hacia el mundo, siente deseos hacia Dios, pero no está dispuesto a dejar el mundo. Y escuchen bien lo que dice ahora, me gustó mucho porque creo que captó muy bien ese mensaje que Santiago está intentando dar. Esta persona, la persona inconstante en todos sus caminos, esa persona que es como la ola del mar, que nunca está estable, quiere la gracia de la paciencia, pero no la prueba que la produce. Quiere ser usado por Dios, pero de la manera y en el lugar que Él escoja. Y Él termina diciendo: estas personas quieren la corona, pero no quieren la cruz. Estas personas quieren el Pentecostés, pero no saben que antes de Pentecostés y de la resurrección primero vino la cruz.
Así que al final de cuentas, estas personas que Santiago describe como los que dudan, los que se acercan a Dios dudando y que son inestables, son los que quisieran en sus corazones que se forme la paciencia, que Dios produzca algo en sus vidas, pero no quieren la prueba. Usted nunca soñó estando en séptimo grado, quizás de ahí en adelante, hasta la universidad. Nunca soñó con la idea remota de un mundo sin exámenes. Usted siendo un niño, un joven. Oye, ¿por qué hay exámenes? ¿A quién se le ocurrió eso? ¿A quién culpamos? ¿Por qué hay exámenes? ¿Por qué tengo que tomar pruebas? Incluso hasta la vida universitaria. ¿Por qué? ¿Por qué eso está diseñado de tal manera? Y aunque hay otros métodos que incluso han intentado utilizar, ninguno ha sido tan efectivo como ese. Porque al final estás siendo tú mismo probado en algo. Y no estoy avalando todos los métodos y maneras que usan algunos maestros para hacer exámenes que a veces no ayudan en nada. Pero sí es importante ese tiempo de prueba para mostrar algo. Para mostrar que estás preparado para el siguiente grado. Para mostrar que has tenido unos conocimientos. Para mostrar que has practicado. Para mostrar que has crecido en alguna área. Para mostrar que ya no necesitas solo el 2 más 2, sino que ahora puedes multiplicar. Cosas tan básicas como esa. En la vida es igual, mi hermano. Nosotros quisiéramos, sería el deseo del corazón del hombre, pasar la vida sin pruebas. Pasar la vida sin tiempos difíciles. Pero eso no es una realidad en el mundo caído que vivimos. En el mundo caído en el que vivimos, Cristo mismo dijo, en el mundo tendrán pruebas. En el mundo tendrán aflicciones. Porque vivimos un mundo caído. Un mundo que le dio la espalda a Dios. Pero en ese mismo pasaje, ya en el Evangelio según Juan, él dijo, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Y también se nos da una esperanza, como las que nos da Santiago en esta mañana, de que aún en medio de las pruebas, Dios está produciendo algo en nuestra vida. Hermano, terminamos con esto. El grupo de hermanos, esa iglesia que estaba en Jerusalén, pero cuando murió Esteban tuvo que salir corriendo y se dispersó. Estaban sufriendo, estaban pasando muchas pruebas. Ese grupo a los cuales Santiago les está escribiendo como pastor esta carta, estaba sufriendo mucho. Y Santiago, como un pastor preocupado, lo que hace es recordarle que ellos deberían perseverar con gozo, buscando siempre la sabiduría de Dios, no tratando de resolver sus problemas ellos mismos con su propia sabiduría, sino buscando la sabiduría de Dios, pero acercándose a Él con fe, creyendo que aún en los tiempos difíciles Dios está produciendo algo en nuestra vida. Esa es la exhortación para todos nosotros en esta mañana. Dios te trajo aquí con un propósito de recordarte eso hoy, una vez más. Que Dios está utilizando todas las pruebas que están pasando en tu vida para formarte, para que te parezca más a Cristo. Quizás a ti no te gusta, quizás tú escogerías otras. Quizás tú le dirás skip. Usted sabe las cartas de uno. Como no quiero esa prueba. Usted decidiría otra cosa, pero no pasar por pruebas humanamente. Pero Dios ha escogido que ese sea un medio. Y Dios es más sabio que nosotros, mi hermano. Él sabe por qué pasaste por esa situación difícil, esa prueba. Él sabe por qué hoy estás pasando por la prueba que estás pasando. Y Él sabe por qué vas a pasar por la prueba que venga en el futuro. Aunque tú no. Es más, aunque tú nunca te enteres por qué pasaste por esa prueba. No te corresponde incluso saber eso. Lo que te corresponde, me corresponde es confiar que algo Dios produjo en mi vida por medio de ese tiempo difícil. Pero no nos acerquemos con duda. El que duda no es estable, no está afianzado sobre la roca. El que duda es como las olas del mar. Acércate siempre con fe, en medio de esta prueba, buscando la sabiduría de Dios, reconociendo que algo le está produciendo en nosotros. Y al saber eso, mi hermano, usted aún en el momento más difícil de su vida, usted dentro de su corazón puede tener paz y gozo, sabiendo que aún esa prueba difícil no está lejos
o no está fuera de las manos de Dios, del control de Dios. Así que de esta manera Santiago comienza a animar a esta querida iglesia que se había ido de Jerusalén huyendo de la persecución. Con la ayuda del Señor, el resto de los próximos domingos estaremos estudiando verso a verso todos esos demás consejos, enseñanzas que Santiago quiere recordarle a estos hermanos que estaban pasando por tantas pruebas. Oremos en esta mañana para que el Señor nos ayude a haber escuchado esta palabra, pero a poder vivirla, a poder ponerla en práctica en nuestra vida. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos recuerdas estas hermosas verdades. Hoy, un día más, tú nos recordaste, Señor, que esos tiempos de prueba tienen un propósito. Que aunque para nosotros no tengan propósito, para ti sí. Algo tú estás produciendo en nosotros. Dice el versículo 3 que tú estás produciendo paciencia, que tú estás produciendo en nosotros dependencia de ti, que esperemos más en ti. Tú nos estás ayudando a crecer, tú nos estás formando por medio de los tiempos difíciles y de las pruebas. Oh Señor, nuestra tendencia en medio de esos tiempos difíciles es a desanimarnos, a desesperarnos, pero tu palabra dice que nos posemos en ti. Nuestra tendencia en medio de los tiempos difíciles es a buscar nuestra propia sabiduría o la sabiduría de otros para tratar de resolver el problema. Pero tu palabra hoy nos recuerda que esa no es la solución. Que la solución es ir delante de ti, Señor, con fe, pidiéndote sabiduría a ti. Señor, gracias por tu palabra. Grábala en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. Que podamos entender estas verdades hoy y vivir a la luz de ella. Gracias, Señor, porque ninguna de las pruebas que hemos pasado, que estamos pasando, que pasaremos, están fuera de tu mano. Y gracias porque cada una de ellas tú las estás utilizando para formar nuestro carácter y para parecernos más a ti. Gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Hermano, yo le invito a que usted siga meditando en esta gloriosa verdad de la palabra del Señor. Que si tú eres creyente y estás entre nosotros, tú puedas afianzar tu fe hoy. Tú puedes irte de aquí recordando esta verdad y que Dios está utilizando las pruebas para formar tu carácter. Tú puedas ir a Dios pidiéndole la sabiduría que necesitas en esta mañana. Pero también es importante, cada vez que se predica la palabra de Dios, es un llamado a todo el que escucha y a todo el que aún no ha puesto su fe en Jesús. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios te permitió escuchar una vez más su palabra. O quizás por primera vez, pero hoy fue el día que Dios te permitió escuchar eso. Escuchar hablar de que Dios está haciendo algo en su iglesia, de que Dios está formando a los creyentes para que se parezcan a Cristo, de que antes del Pentecostés y de la resurrección hubo una cruz, y en esa cruz estaba Cristo, el Hijo de Dios, muriendo por nuestros pecados porque nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos. Hoy es el día de salvación en el cual puedes venir a Él. Y si estás aquí entre nosotros, lo estás viendo a través de esta transmisión, te invito a poner tu fe en Jesús. No te vayas de este lugar sin decirle: Jesús, te necesito. No puedo salvarme a mí mismo. Te pido que me salves hoy. Nosotros como iglesia estamos más que dispuestos a recibirlos, a ayudarlos en este nuevo caminar. Los invito a que se acerquen, a que hablen con el que los invitó o con cualquier otra persona en este día. Pero si aún no lo has hecho, no te vayas a envidiar con el problema más grande que tienes. El problema más grande no es tu cuenta de banco o la enfermedad que tengas hoy o que te quedaste sin trabajo. Eso es difícil, eso es trágico, pero eso no es tu problema más grande. Tu problema más grande, y el mío, era que como pecador estoy separado de Dios y no tengo forma de volverme a Él, de acercarme a Él. Pero la solución gloriosa que Dios proveyó fue enviar a un mediador, fue enviar a Cristo, para que a través de Él, y solo a través de Él,
yo pueda otra vez relacionarme con Dios. Y ese Cristo está con las puertas abiertas para recibirte y permitir que tengas vida eterna en Él. Hoy es el día de salvación. Para la iglesia, un día de recordar y reconocer lo que Dios está haciendo en nuestra vida, aún por los tiempos más difíciles que estemos pasando. Que nos ayude el Señor a responder a su palabra. Hermano, como le decía, con la ayuda del Señor, el próximo domingo estaremos nosotros continuando con nuestra serie de sermones sobre Santiago. La serie está titulada en términos generales Una fe viva, porque llegaremos al momento donde Santiago incluso le dice a su iglesia: oye, tengan cuidado que no tengan una fe muerta. ¿Qué es una fe viva, una fe auténtica, una fe verdadera, una fe que se demuestra? ¿Qué es eso? Eso es lo que estaremos viendo por las próximas semanas. Así que lo invito a que en su casa, recuerden, toma entre 10 y 15 minutos darle lectura a la carta. Son 5 capítulos. Así que lo invito a que lo haga, pidiéndole al Señor que lo guíe, que le dé sabiduría mientras estudia la palabra. De igual forma, los invitamos los miércoles a las 7:30. El pastor Edgardo continuará este miércoles con una serie de clases sobre el tema de la mayordomía. Así que lo invitamos, venga a las 7:30, estamos estudiando ese tema, ha sido de gran bendición. Las clases están también disponibles, usted las puede ver en la página de YouTube de la iglesia, pero jamás es lo mismo estar aquí y escuchar junto a los hermanos la clase y después tener un tiempo de oración juntos, esa comunión. Así que si usted tiene la oportunidad, venga y esté junto a nosotros los miércoles a las 7:30 para seguir aprendiendo lo que nos dice la palabra de Dios, de cómo utilizar nuestros recursos al final de cuentas para Él, para su gloria. Así que eso es lo que estaremos haciendo el próximo miércoles. Usted debe haber recibido, nuestra hermana Carmen ahí atrás les entregó una hoja como esta. Hay una actividad el próximo viernes 5 y sábado 6 de agosto. Esta actividad, auspiciada por nuestra Convención de Iglesia Bautista del Sur, va a ser en la Iglesia Bautista Sin Paredes de Guayama. Una actividad libre de costo. Invitamos a aquel que pueda darse cita, va a ser de gran bendición. Va a ser el viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche y el sábado de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Esta actividad está titulada Una generación contracultural, navegando por las corrientes del siglo XXI. Y el tema principal que se estará tratando es el tema de las familias, la crianza en medio de estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Así que llévese uno, hay muchas de estas copias, llévese otro y se lo da a alguien. Usted conoce un familiar que esté criando hijos ahora mismo y usted diga: oye, es difícil los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo podemos cuidar a nuestros hijos, a nuestros nietos sobre en cuanto a toda esta maldad que hay alrededor? Eso es lo que estaremos viendo en esta conferencia. Vienen 2 expositores, Joe Owen, que es el encargado para la región de Latinoamérica del Ministerio de Respuesta en Génesis. Este es el grupo de hermanos que construyeron un arca, que se lo vio en algún momento, allá en Kentucky, y se dedican a lo que es la apologética, la defensa de la fe. Así que ellos van a estar aquí en Puerto Rico este viernes y sábado hablando de ese tema. De igual forma estará con nosotros Mateo y Susan Bixby. Ellos son de un ministerio que por primera vez está en Puerto Rico, que se llama Crianza Reverente. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo criar a nuestros hijos, cómo ayudar en la crianza de nuestros nietos o los niños que tengamos alrededor, viviendo en el mundo que estamos viviendo, de tanta maldad? Así que lo invito a que usted esté con nosotros, o si no, usted pueda también invitar a alguien, un familiar, amigo, vecino, que pueda ir y aprovechar esta conferencia. Es libre de costo, pero para cuestión de censo se invita a que se haga un registro. Así que en la página de la iglesia, usted lo va a ver esta tarde, ese enlace, un enlace de registro. También lo podemos enviar al grupo de WhatsApp. Si usted tiene duda, acérquese a los más jóvenes. Aprovecha a Yorma, Marilis y a los más jóvenes que estén por ahí. Ayari, Stephanie, Jennifer, a todos. Aprovechenlo hoy. Si usted no sabe cómo bregar con registrarse en un evento de Eventbrite, es bien fácil, es su nombre y su email. Pero si usted quiere ir y no sabe cómo hacerlo, aproveche el joven que ve a su lado hoy para que lo ayude en eso. Así que esta es la actividad.
Viernes 5 y sábado 6 de agosto lo invitamos a que haga el arreglo para estar con nosotros allí. Bien, de igual forma, recuerden que se está recogiendo o se va a comenzar a recoger una ropa para apoyar la misión en España. Así que lo invitamos a que, si usted tiene la oportunidad de proveer este tipo de ropa, ropa que no contenga ningún tipo de mensaje, es preferible, ropa que sea modesta, obviamente, para las personas que van a recibirla allá, maones anchos y largos, camisas con mangas. Recuerden que esto es para un contexto musulmán, por eso es específicamente de esta forma. Maones anchos y largos, camisas con manga, cercanos a los codos o por debajo de los codos. Y la mayor necesidad son tenis, ellos caminan mucho, o zapatos. Así que si usted tiene duda de esto, acérquese a la hermana Yorma para que le pueda hoy mismo orientar. Pero en la iglesia aquí vamos a tener un lugar de acopio, un centro para ir colectando todas estas cosas y enviarla en el próximo viaje que salga para ese grupo de misión allá en España, atendiendo a este grupo de musulmanes. Así que lo invito desde hoy, usted ya puede empezar a traer ese tipo de ropa para que podamos bendecir también a este grupo. De igual forma, oramos hoy por la salud de algunos hermanos que no están entre nosotros, como pueden ver. Oramos por Ada, Robert, por Evelyn Siri, por el papá de Lucy, la esposa de Mundo, que se encuentra hospitalizado aún. De igual forma, siga orando por Domingo Carmen Papue y Mari Jordi, que aunque están aquí entre nosotros, también están enfrentando algunas situaciones de salud, así que nos piden que oremos por ellos. De igual forma, nos gozamos y no queremos irnos hoy sin reconocer entre nosotros a Raquel Bosch y a Edgardo. Dios los bendiga, qué bueno que están aquí con nosotros. Ella es prima de Lucy, la mamá de Yorma, así que qué bueno que están con nosotros hoy. Salúdala en el amor del Señor y ya saben que son siempre bienvenidos aquí a nuestra congregación. Sí. Bien, claro que si vamos a orar por nuestra hermana María, no se encuentra por eso, se encuentra ya atendiendo su salud. Así que importante, añádala a nuestra hermana María para que el Señor traiga salud sobre su vida. Bien, queremos también hoy, dentro de todo, antes de irnos y hacer estas últimas oraciones finales, gozarnos en el Señor, porque está María con nosotros después de 2 meses. Ella estaba loca por estar con nosotros, pero a la vez estaba muy deseosa de seguir haciendo lo que estaba haciendo porque le gustaba. Pero aproveche de hoy, pregúntale cómo fue esa gran experiencia. Yorma ya tuvo la oportunidad de hace 2 semanas presentar a la iglesia lo que estuvo ocurriendo allá en España esa semana. Ya muy pronto, los próximos domingos, Amarillo tendrá la misma oportunidad. Usted la escuchará de primera mano, ella va a presentarnos lo que estuvo ocurriendo esos 2 meses allá en San Diego y cómo estuvieron alcanzando personas y sirviéndole al Señor, que es el trabajo que ellos están realizando. Así que los invito a que la saluden en el amor del Señor, la reciban y que puedan también ser parte. Hay muchas peticiones que ella tiene, al igual que yo, de todo lo que se quedó allá. Así que sean parte, digan, mira, ¿por qué puedo seguir orando en ese sentido? Así que nos gozamos mucho con eso también. De igual forma, antes de finalizar, voy a pedir a Pastor Edgardo que va a pasar, vamos a orar, y a Yorma, si va a pasar por acá, vamos a orar por Yorma, porque hoy es el último domingo que ella está con nosotros por un tiempo. Ella estará estudiando, así que necesitamos llevarla en nuestras oraciones para que el Señor la siga protegiendo, la guarde donde quiera que ella vaya. Ella se moverá al estado de Indiana para estudiar, así que oremos al Señor por este tiempo, para que el Señor siga dándole sabiduría, necesita sabiduría, para que el Señor le abra puertas para compartir el Evangelio ahí donde ella se encuentra. Va a encontrarse con muchas personas diferentes y esa pasión que ha manifestado de las misiones, que pueda también desde allí trabajar. De hecho, hay muchas iniciativas que desde allá ya nos seguirá ayudando, así que pero siga orando por ella. De igual forma, esta semana yo tuve la oportunidad de escribir por mensaje de texto con María Angie, que se encuentra en San Kitts igualmente estudiando.
pedirle algunas peticiones de oración. Ella me pide que oremos por sus exámenes finales y por su salud, así que sigan también orando por ella. Estas dos jóvenes que van a estar lejos, o que están ya lejos por un tiempo, estudiando en su carrera académica, pero que allí están también haciendo la misión. Así que nunca dejen de orar por estas jóvenes. Así que vamos a presentarnos delante del Señor. Yo le invito a la iglesia, se ponga de pie para que me acompañen en esta oración, dándole gracias a Dios por la vida de Yorma, y esperando que este sea un tiempo de gran crecimiento. El pastor Ricardo y yo hablamos hace poco que nuestro deseo es que ella pudiera seguir estos próximos años, seguir sirviendo como lo está haciendo desde la iglesia local, pero lo va a seguir haciendo, pero desde otro lugar. Allá también ella está en una iglesia local, así que oren por eso también. Y antes de irse, desearle, ¿verdad?, que tenga ella un buen tiempo en el Señor. Así que acompáñenme en esta oración. Mis hermanos, ustedes están firmando posiblemente una tarjetita por ahí para nuestra hermanita, pero los quiero llevar un momentito a la palabra del Señor, a lo que dice el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Jehová le está hablando a Josué. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ese libro, en la ley, en la palabra de Dios, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ese libro está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el consejo de nosotros como pastores, y este es el consejo de esta iglesia a nuestra hermana Yorma. Que nunca aparte su mirada del Señor. Que además de todos los retos que ella va a tener en una universidad, mi hermano, en una universidad, en una excelente universidad, que Dios le ha abierto las puertas. Que además del reto que ella va a tener como estudiante, que ella nunca olvide que lo más importante es su Señor. Y que Él la ha llevado allí para que continúe haciendo lo que ella ha estado haciendo desde que el Señor la salvó y la llamó a su camino admirable. A que siga proclamando el Evangelio. A que no se aparte de la ley de Dios. Que van a venir retos, como decía el pastor Gil hace un momentito en su predicación. Van a venir retos, seguro que sí. Que van a venir momentos de dificultad, sí. Que van a venir momentos de desánimo, también. De soledad, también. Pero que ella recuerde lo que dice la palabra de Dios, que Él estará con ella hasta el fin. Que se esfuerce y que sea valiente. Y que ella recuerde, Yorma, que tiene unos pastores que te aman, que tiene una iglesia que te ama, y que estaremos orando intensamente para que Dios te siga utilizando para su gloria. Pastor Gil. Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de adorarte, de bendecirte, de escuchar tu palabra juntos, pero también la oportunidad que nos das de, en esta hora, Señor, orar por nuestra hermana Yorma. Gracias por su vida, gracias por la pasión que ha puesto en ella con el Evangelio, con la causa misionera. En esta hora ya emprende, Señor, una nueva etapa en su vida académica. Ábrele puertas, te pedimos, Señor, allá en ese lugar. Te pedimos que tú la protejas, la guardes en todo momento. Que permita, Señor, que ella pueda hablar de ti, que ella pueda ser como esa mujer samaritana ya que salió y fue a todo el pueblo a hablarle de lo que había ocurrido en su vida.
Señor, que tú le permitas tener puertas a través de las cuales ellas entren para proclamar tu evangelio. Te pedimos que le dé éxito de acuerdo a tu voluntad, Señor, en esta nueva empresa que ya comienza. Guíala en todo momento, guárdala, y que nunca se sienta sola, Señor, que siempre recuerde que tú estás con ella y que la iglesia, Señor, también lo estará acompañando a través de la oración. Bendice a su familia, a sus padres acá también, que va a ser un tiempo difícil. Ayúdalos, Señor, durante este tiempo, para que tengan paz, de que tú eres el que la cuida, Señor, de que tú eres el que la guarda en todo tiempo. Señor, provee todo lo necesario para que ella pueda seguir realizando tu obra en ese lugar. Gracias te damos por su vida, por su pasión, por el evangelio, Señor. De igual forma, te presentamos y te damos gracias por Amarilis, por el tiempo que estuvo fuera, Señor, haciendo la misión, y ha regresado, y pronto escucharemos lo que tú has hecho en su vida. Gracias, Señor, por cada joven también de nuestra iglesia. Apasiona a cada uno de nosotros cada día más para servirte, para trabajar para ti. Señor, y tantos jóvenes de nuestra iglesia, tanto Mariani como Yorma, que ahora estarán fuera durante todo este tiempo culminando sus estudios. Señor, sé tú con ellas, que en cada lugar que ellas estén te puedan representar a ti, puedan mostrar tu camino, puedan mostrar tu gloria. Gracias, Señor. Oramos como iglesia en esta mañana y te damos gracias, Jesús. Amén. Amén. Así que, iglesia, tenemos un compromiso de seguir orando por nuestra hermana Yorma durante todo este tiempo. Así que no se vaya hoy sin hacerle saber de lo importante que es ella también para todos nosotros. Vamos a orar entonces para finalizar en esta hora, agradecidos del Señor por el tiempo que pudimos tener hoy en su palabra. Así que oramos, Padre. Sí. Oramos, Señor, en esta hora por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad para con nosotros. Gracias porque nos reunimos, lo permitiste tú, Señor, que cantáramos cánticos, que escucháramos tu palabra. Señor, gracias por todas estas cosas. Gracias por el resto de la tarde y la coinonía, Señor, y todo lo que haremos para tu honra y gloria. Gracias por cada hermano, cada familia que llegó hasta aquí. Gracias por la visita, Señor. Bendícele a cada uno de ellos. Gracias por el privilegio que nos das hoy de conocerle, Señor, y que podamos haber escuchado tu palabra y respondido a ella. Señor, en esta hora, mira estos hermanos que están enfermos en nuestra congregación. Tú los conoces. Tú conoces cada necesidad que ellos tienen hoy, Señor. Algunos se encuentran en el hospital, otros se encuentran en sus casas. Señor, te pedimos que tú te acerques a ellos de acuerdo a tu voluntad y lleves sanidad, Señor, sobre sus cuerpos. Que pronto puedan estar con nosotros nuevamente, Señor, para adorarte y bendecirte a ti. Señor, gracias te damos por este día. Llévanos conmigo hasta nuestros lugares de destino. Te pedimos en esta hora también por las ofrendas. Utilízalas para tu honra y gloria. Utilízalas para la expansión de tu reino. Y gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das también a nosotros de ofrendarte a ti de lo que tú nos das, Señor. En tu nombre oramos, te damos gracias. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga.